Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Hola Jorge, ¿cómo andas? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas ¿Todo tardes. bien? Bueno, me alegro, me Gracias. alegro, me alegro. Bueno, mientras el profe Stefanoni se acerca, hoy les quería comentar que vamos a empezar con una nueva bolilla tecnológica que tiene que ver con los autos eléctricos. Y vamos a charlar un poco, ¿sí?, sobre esos autos eléctricos que se vienen ya imponiendo, que ya se viene imponiendo en los últimos años, como lo venimos charlando y se los acercamos a través de los anuncios y las notas para leer y para analizar. Ya va tomando mucha más forma que hace unos años atrás, con lo cual los vamos a estudiar en todas sus variantes, ¿sí? Comerciales y de desarrollo ingenieril, como para tener una idea, bueno, qué futuro vamos a tener ya, cercano, no lejano, ¿no? Pero vamos a arrancar por el análisis o por el estudio, haciendo un abordaje histórico. Voy a compartir con ustedes entonces la presentación, así charlamos de los autos eléctricos. Digamos, la historia de la electromovilidad arranca en finales del siglo XIX y principios del siglo XX, es decir, estamos hablando de hace mucho tiempo que la idea de utilizar la energía eléctrica para mover vehículos se empezó a gestar, producto de que ya en los últimos 10 años del siglo XIX la energía eléctrica empezaba a manifestarse como un bien de uso, como un consumible, digamos, en la industria, a partir de la posibilidad de tener usinas de generación, ¿no? O sea, las usinas de generación, en aquella época, casi todas ellas movidas por combustibles sólidos, combustibles fósiles sólidos. Todavía no estaba el petróleo, pero sí estaba el carbón, entonces se utilizaba mucho carbón, ¿no? Carbón que tiene un carbón de mina, ¿no? Carbón digamos, con mucho poder calorífico, o con un muy buen poder calorífico, que se empezó a usar tanto para la generación eléctrica como para la industria, ¿sí? Era un combustible muy utilizado en la industria para determinados procesos, ¿no? De hecho, las calderas locomóviles, o sea, las locomotoras a vapor, funcionaban con ese mismo carbón. Entonces, la aplicación difundida de este mineral fósil hizo que de manera incipiente empezaban a instalarse usinas de generación eléctrica y obviamente todo lo que tenía que ver con la infraestructura que estaba alrededor de eso. Entonces alguien pensó y de buena manera dijo, bueno, vamos a ver si podemos empezar a aplicar este tipo de energía para mover vehículos, ¿sí? Pero tenemos que remontarnos un poco bastante antes para entender cuáles son los principios, ¿sí?, que tenemos o que rigen sobre la electromovilidad y que tienen que ver con las leyes de Faraday y los principios del electromagnetismo, que se remontan para 1821. Luego aparece, por 1834, aparece Thomas Davenport, ¿sí?, que construye un motor eléctrico, ¿sí? Lo construye y lo prueba en un pequeño vehículo, ¿sí?, con baterías que no tenía forma de recargarlas, pero el principio de Faraday y el electromagnetismo para generar energía eléctrica lo aplica Davenport. Y es el primer motor o auto eléctrico que se conoce.
Después, obviamente, como no había con qué sostener, porque no había autonomía que permitiera que ese vehículo se moviera más allá del tramo corto que me duraba la batería, aparece la primera batería de plomo, sí recargable, por 1860. Fíjense en que pasaron un par de décadas largas, como para encontrar ese acumulador que ayudara. Y ya acercándonos hacia el final del siglo XIX, la empresa Siemens construye un tranvía de tracción eléctrica en Alemania, se llama el Elektromote, que se consideró como el primer tranvía urbano o trolebús del mundo, ¿no? Está en exhibición, creo que en Berlín está el vehículo, ¿no? Y eso empieza a dar los primeros pasos incipientes hacia la electrificación, ¿sí? Es decir, hacia utilizar la energía para mover vehículos. El inglés Thomas Parker en 1884 construye el primer auto eléctrico, ¿sí? De producción, ¿sí? O sea que ya se empieza a pensar masivamente. Hacia 1897 aparece el primer taxi eléctrico en Nueva York, más de 100 coches había, y se empieza a difundir su uso en otras ciudades de Estados Unidos, como Filadelfia, Washington, Chicago, Boston, que son todas ciudades grandes, ciudades importantes, y empieza a pasar lo mismo en Europa, ¿no? En Europa se empieza a difundir también. Y obviamente la búsqueda de la velocidad o la búsqueda de la rapidez hace que se empiece a buscar, ampliar los rangos de velocidades que hasta ese momento no superaban los 25 o 30 kilómetros por hora, y el primer vehículo en superarlo ya hacia fines del siglo XIX, principios del siglo XX, es el vehículo eléctrico de Camille Janetzi, ¿sí? Que supera los 100 kilómetros por hora. Son todos hitos que se van dando, ¿sí? A medida que se va pudiendo desarrollar autonomía, ¿no? E infraestructura del vehículo, es decir, cómo lo desarrollo, qué tipo de vehículo me aguanta o me soporta 100 kilómetros por hora, ¿sí? Pensemos que no había profundidad en los estudios, en los análisis, en los cálculos que nosotros vimos, por ejemplo, en aerodinámica, los neumáticos y muchos de los inventos que después mejoraron y mucho la calidad de funcionamiento y de andar de los vehículos que hoy conocemos de calle, vino mucho después, ¿no? En 1906 la marca suiza Triebel-Horn, ¿sí? Utiliza una línea de buses de turismo, ¿sí? Con autonomía de 60 a 100 kilómetros, justamente para hacer turismo en la zona de los Alpes, y obviamente fíjense que la velocidad era de 25 kilómetros por hora, pero bueno, como era para pasear, nadie se iba a hacer problema por la velocidad, pero sí la autonomía que permitía en tramos muy cortos poder recorrer con esa oferta turística lo que esta empresa ofrecía, ¿no? Y estos son los primeros, este es el primer, el alemán, ¿no? El Triebel-Horn, famoso, que está en el Museo de Berlín. Pero fíjense cómo eran los vehículos. Eran bastante rústicos, sin carrocerías, porque circulaban a baja velocidad y eran tramos cortos, no era nada exigente. Los primeros vehículos que empiezan a ver de calle, como estos que están acá, se los ofrecía con un cargador. ¿Ven el cargador este que está acá? ¿Lo pueden ver ¿Sí? Este era un cargador, ¿ven? Cargador para la batería. Y en una versión y una visión muy machista de aquellos años decía, es tan fácil que hasta una mujer lo puede cargar, ¿no? Yo lo saqué el epígrafe porque era un poco agresivo, pero se los cuento porque era así, ¿sí? Bueno, eran los patrones de trato y de marketing, llamémosle de alguna manera. Por eso acá aparece una dama con la vestimenta de época al lado del auto de época, ¿no? Esto es una foto real de aquellos años.
pero empieza a irse, ¿no? Empieza a utilizarse. Entonces, la era dorada del auto eléctrico, que era la que se venía, que todo el mundo decía, bueno, esto despega y va a ser un éxito, tenía algunos inconvenientes, ¿sí? Empieza a tener inconvenientes y competencias, ¿sí? Las ciudades urbanas existían, podían llegar a dar una ventaja competitiva para el auto eléctrico, pero el tema era poder unir ciudades urbanas unas con el otro, pero no había rutas, sino que había senderos, no había ni las rutas ni las autopistas que hoy conocemos. Entonces, una competencia directa en esta época, en este año, no digamos, en este hito histórico, vamos a llamarle, era el tren. El tren era lo más práctico, lo más rápido, además uno podía transportar mercadería, podía transportar encomienda, se transportaba todo a través del tren. Y ya el tren ya había unido el este con el oeste, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo. Acá hay un censo del año de 1900 de 3 ciudades, y fíjense el peso que tenían los vehículos a vapor, los eléctricos y los a gasolina, que ya existían. Pero miren lo que eran los carruajes. Los carruajes con tracción a sangre, ¿no? Estamos hablando. Movido por animales. Había una cantidad importante frente a todos estos vehículos juntos que no eran obviamente tracción a sangre. Pero los eléctricos estaban por arriba de los autos con motor de combustión interna, ¿no? Duplicaban. ¿Y cuál es lo que marca el ocaso? ¿Qué es lo que marca el fin o el detenimiento pausado del desarrollo del auto eléctrico que generó un retraso, si se quiere, madurativo? Y tuvo que ver con la aparición del arranque eléctrico. Es decir, los vehículos hasta esa época se arrancaban con la manijita, los de combustión interna, ¿no? Estamos hablando. Entonces, la invención del arranque eléctrico adosado al motor de combustión interna lo hizo versátil, realmente lo hizo versátil. Bueno, ya no tengo que usar la manijita para darle el arranque y que el auto tenga esa inercia, romper esa inercia inicial para que empiece a moverse, sino que yo disponía de un burro de arranque, ¿sí? ¿Está bien? De un burro de arranque, ¿sí? Un arranque eléctrico que me generaba la chispa, la combustión y todo lo que nosotros vimos en la primera bolilla de estas unidades tecnológicas, ¿no? Apareado o a continuación con esa situación, aparece la producción en masa de estos vehículos, ¿eh? O sea, los vehículos fundamentalmente de la línea Ford, ¿sí? A través de la iniciativa de su creador, de Henry Ford, empiezan a producirse en línea, ¿no? En línea de producción. Y eso genera un salto cualitativo en la producción y obviamente en la oferta. Y esa oferta redunda en lo que se puede empezar a ofertar como consumo masivo y como satisfacción al cliente, ¿no? Entonces, fíjense, en 1925 un auto Ford T costaba 260 y un vehículo eléctrico costaba 850. Es decir, estaba en prácticamente 3 veces menos, un poquito más de 3 veces menos. Entonces, todos lo empiezan a mirar con cariño, ¿no? al auto de combustión interna. Y eso le empieza a dar una ventaja competitiva frente al auto eléctrico que sigue rezagándose, porque claro, costaba competirle a ese vehículo de combustión interna que adopta esta línea, este sistema de línea de producción para su producción masiva. A partir entonces de todos estos parámetros que estamos viendo y que estamos desarrollando, bueno,
se adiciona acá lo que dice los caminos pavimentados, ¿sí? Que empiezan a ayudar y mucho, que antes era un problema para el vehículo eléctrico, pero que las áreas rurales sin energía eléctrica hacían que fuera otra limitación, ¿sí? Yo tenía que atravesar una zona muy extensa de campos donde no tenía dónde cargar energía eléctrica y se me quedaba el auto en la mitad del camino. Entonces, ¿cómo hago para recargar la batería si tenía áreas rurales sin energía eléctrica o distancias importantes? Entonces, eso lo podía cubrir el auto de combustión interna, siempre que saliera con el tanque lleno, ¿no? Entonces, todo esto empieza a generar una masa crítica a favor del negocio de los autos de combustión interna que siguió durante todo el siglo XX, no sin que los vehículos eléctricos, los intentos de desarrollar los vehículos eléctricos, fuera desandado. Al contrario, muchos siguieron insistiendo, hubo distintas versiones de vehículos eléctricos, hubo uno muy exitoso de General Electric, de General Motors, hacia mitad de los 80, que obviamente naufragó porque la misma empresa lo terminó boicoteando, pero que había sido un éxito, y que por cuestiones de competencia de las otras Big Ones de Estados Unidos lo desecharon, pero sí se fue volcando la electricidad a, por ejemplo, los ferrocarriles. ¿Sí? Los ferrocarriles, en su gran mayoría, todas las líneas que se pudieron electrificar, se electrificaron y hoy en día son muy competitivas frente a lo que inicialmente era la tracción por vapor, ¿sí? Por la caldera locomóvil, después fue reemplazada por las locomotoras diésel, ¿sí? Que funcionan con un motor, con dos motores, normalmente son locomotoras, las locomotoras de gran porte tienen dos motores grandes, diésel, que generan la energía eléctrica, pues actúan como grandes generadores, para que se muevan los motores de tracción que están en los bogies de las ruedas, ¿no? De movimiento de las locomotoras eléctricas. Básicamente es eso, ¿no? Pero bueno, ya fue un paso importante a tener que estar paleando el carbón como tenían normalmente las locomotoras a vapor, por eso que era un conductor y un foguista. El foguista era el que alimentaba la caldera de la locomotora a vapor. Y después, obviamente, había un conocimiento enorme del maquinista para entender bien cuándo había que agregar carbón y cuándo no, cuándo había que acelerar, cuándo había que frenar, porque no había mandos ni sistemas de control como existen hoy que me pueden ayudar a prevenir un accidente o una situación de no control de esa caldera locomóvil. Lo cierto es que el desarrollo de esta nueva tecnología de aplicación para los vehículos empieza hoy por hoy a tomar, como decíamos, un desarrollo incipiente, pero siempre hay un pero, ¿no? Pero es necesario tener una red de generación eléctrica que pueda abastecer esa futura demanda, ¿no? Y también pensar cómo esa energía, creo que lo hablamos en una oportunidad, ahora vamos a verlo más en detalle, cómo esa energía eléctrica que voy a disponer para utilizarla en el auto es realizada, es generada, ¿sí? En el mundo hay una prevalencia de este mapa que vamos a ver acá, ¿sí? Este mapa que vamos a ver acá, que son datos de hace un año atrás, si ustedes quieren entrar en la página de Camesa, que es la compañía administradora del mercado mayorista eléctrico acá en la República Argentina, ¿sí? Para tener una idea cómo está compuesta Camesa, está compuesta por 5-20%, ¿sí? Que conforman el 100% de su estatuto accionario, donde el 20% fundamental y principal que tienen las acciones de oro pertenece al Estado,
El otro 20% pertenece a todas las generadoras, ¿sí? Todos los tipos de generación tienen empresas de generación, ¿sí? Tenemos en la térmica, en la hidráulica, en la renovable y en la nuclear, tenemos distintas empresas de generación, donde hay capitales mixtos, puede estar el Estado asociado con los privados, puede estar mayoritariamente en manos de los privados, depende de cómo se conformó ese paquete accionario. El otro 20% siguiente pertenece al transporte de la energía, así que en la Argentina hay una empresa que se llama Transener, que es la que maneja todo el transporte. El transporte es desde donde genero hasta donde tengo que empezar a distribuir, todo lo que significa el transporte, que son las líneas de alta tensión y de media tensión, son responsabilidad de esta empresa Transener, donde el Estado tiene el 50% y el otro 50% pertenece a una empresa privada que se llama Pampa Energy. Después tenemos el siguiente 20% y nos acercamos al 80%, que pertenece a todas las distribuidoras, ¿sí? Que son en definitiva las que nos hacen llegar la boleta de la dolorosa tarifa del gasto que tenemos mensual a nuestras casas, ¿no? Acá la mayoría vivimos en zona norte, entonces nos toca Edenor, y si estás en zona sur te toca Edesur, si estás en La Plata y en Gran La Plata te toca Edelap, y después la provincia de Buenos Aires tiene 3 distribuidoras más que están divididas en norte, centro y la otra se llama Atlántica. Son distintas en el caso de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Después las provincias cada una dividió las distribuciones de distinta manera, algunas siguen en manos de la provincia, de los estados provinciales, otras se privatizaron. Y queda un último 20% del manejo de esta empresa, que se llama Camesa, que es la que administra, que está representado por las 70 empresas más importantes, ¿sí? Los consumidores más importantes, donde está, no sé, el Estado, por ejemplo, está Ford, no sé, por nombrar. Ford, Coca-Cola, Techin, Arcor, son todas empresas, consumidores grandes y empresas grandes tienen el último 20%. Entonces, en esa conformación que existe de esta empresa, se llama Camesa, esta empresa vela por la provisión de energía, ¿sí? La provisión de energía, y además tiene que velar por la tarifa, ¿sí? ¿Sí? Por eso es un consorcio de administración del mercado eléctrico mayorista, ¿sí? Del mercado mayorista eléctrico sería. Porque es la que está mirando el precio del kilowatt hora o del gigawatt hora, porque la producción de las centrales es en gigavatio horas, y obviamente tiene que ver cómo abastece al sistema interconectado que tenemos en la Argentina, que tiene 5 anillos de interconexión solidarios entre sí, que a su vez cada uno de esos 5 anillos tiene unidades de generación, es decir, sea térmica, sea hidráulica, sea nuclear o renovable, que abastecen o son solidarios a ese sistema interconectado. Si Camesa tuviera que decidir cuál es la energía más barata, elegiría la hidráulica, que es la más barata de todas, ¿sí? La hidráulica es la más barata de todas. Pero no alcanza. Fíjense que dentro del mapa de generación, esto siempre en base a datos del año pasado, no cambió mucho. Pueden entrar acá. Ahora después entramos a la página para que vean que existe, cómo se lee o cómo se mira la información que está disponible. Fíjense que no alcanza. Estamos hablando de un 23%, no alcanza, ¿sí? No alcanza para abastecer. Entonces, obviamente, tiene que trabajar y mucho la térmica, que tiene un peso importante, y este sector de la renovable viene ganando terreno. En los últimos años se ha desarrollado mucho la renovable, pero todavía sigue siendo escaso, sigue siendo poco. Si ustedes
acuden a determinadas bibliografías van a ver que también consideran a la hidráulica como parte de la renovable. ¿Sí? Como parte de la renovable. Entonces, ahí hay toda una discusión, y por eso ahora Camesa en los informes pone energía hidráulica renovable y energía hidráulica a secas. ¿Sí? Esta hidráulica aparece a secas, y dentro de las renovables hay un subíndice, un subítem, después lo miramos y van a ver, se van a dar cuenta, dónde está la hidráulica renovable. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué sigue habiendo esta apertura a pesar de que muchos la consideran la hidráulica como renovable? Bueno, porque se considera que la hidráulica también contamina, porque los enormes espejos de agua generan una evaporación, ¿sí? Y en esa evaporación, digamos, los espejos de agua necesarios para los embalses que después me permiten la generación hidráulica, ¿no? Todos saben, ¿no?, cómo se genera energía por hidráulica. ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, profe. Sí. ¿Sí? Bueno. Nosotros tenemos básicamente dos tipos de centrales hidráulicas. Tenemos las de llanura y las de montaña. Y en el medio, por ahí en Córdoba hay algunas de cadenas centrales, pero esas son de generación y bombeo. Las que están en los dos extremos, digamos, las que tenemos en la zona de la llanura, que tiene que ver con las centrales binacionales. Una es con Paraguay, que es Yacyretá, y la otra es con Uruguay, que es Salto Grande. Bueno, en los dos casos tenés grandes volúmenes de agua y saltos pequeños, ¿sí? Hay grandes volúmenes de agua y saltos pequeños. En las que están sobre la cordillera, fundamentalmente en el Comahue, en la zona de Neuquén y Río Negro, sur de Mendoza, Neuquén y Río Negro, ahí se encuentran las de montaña, que son de saltos más grandes, es decir, saltos más considerables, y volúmenes más chicos de agua, ¿sí? Pues acuérdense que la formación del agua en la cordillera es nibia, ¿sí? Y en la zona del Paraná y del Uruguay, donde están las centrales que mencionamos antes de llanura, es pluvial, ¿sí? La generación de agua, que en definitiva es la que es el elemento fundamental para que funcione una hidráulica. Entonces, en esta ecuación que tenemos que tratar de hacer para igualar la situación de provisión y de consumo, tenemos que los vehículos eléctricos no generan emisiones de dióxido de carbono directamente. Sin embargo, a la hora de hacer el balance de las emisiones de dióxido producidas, no hay que tener en cuenta solo el vehículo, sino también las emisiones generadas durante la producción de energía. Y acá está el tema con la térmica. Las centrales de generación térmica en la Argentina y en el mundo, se produce la energía a partir de quemar un determinado combustible, ¿sí? En nuestro caso, la mayoría de nuestras centrales son de ciclo combinado, es decir, tenemos una primera fase de generación que tiene turbina de gas y generador eléctrico, que utiliza los gases remanentes de la combustión para una segunda fase, que es calentar el agua y calentar el aire o todos los periféricos que se necesitan en una segunda fase, donde hay una turbina de vapor, ¿sí? Que está acoplada también a un generador, y los dos generadores obviamente son solidarios al sistema de la red, ¿no? Están generando para la red. Y el resto, lo remanente, es lo que se lanza al medio ambiente. Estas centrales de generación que se llaman de ciclo combinado, porque combinás los dos sistemas de generación, tanto de turbina de gas como turbina de vapor, son más eficientes que las de ciclo abierto, que pueden funcionar solo con una turbina de gas o solo con una turbina de vapor, y obviamente tienen una mayor eficiencia y una menor contribución de gases, de emisión de gases de dióxido de carbono al medio ambiente. Pero
no tenemos todo ciclo combinado. Tenemos centrales de ciclo abierto, centrales que funcionan con combustible diésel, con fuel oil, mayormente, y ya no tenemos centrales que funcionan con combustible sólido, con carbón. Ya hace muchos años que fueron siendo reemplazadas esas centrales. Se las considera como energía sucia, digamos, ¿no? Entonces, en esta generación que tenemos, ¿sí?, de energía, hay un conflicto, porque si nosotros aumentamos la demanda de esta energía eléctrica y seguimos produciendo energía con esta matriz, es muy probable que lo que bajamos por un lado lo emitamos o lo lancemos a la atmósfera por otro. ¿Está bien? ¿Se entiende, no? Lo que estamos hablando. ¿Sí o no? Sí, Jorge, sí, se entiende. Bueno, fenómeno. Ahora bien, mal de muchos, consuelo de tontos, suelen decir. En el mundo, esto es el mundo, ¿sí?, todavía, fíjense, hay un peso importante del uso de combustible sólido, ¿sí?, tanto de carbón, ¿sí?, o sea, de combustibles fósiles, ¿no? Carbón, gas y petróleo, fíjense, está en un 26 y en un 67%, o sea, es muy importante, ¿sí?, frente a la nuclear, a la hidroeléctrica y a otros donde en el otro están las renovables. Esto es la matriz de todo el mundo. Y todavía, para el 2030, va a seguir pesando, ¿sí? Va a seguir pesando esto de forma importante. Entonces, estos son datos del 2018, ¿no? Entonces, se plantea hacia adelante cómo resolver este intríngulis, ¿no? Este loop en el que estamos girando, que no se le ve mucha solución. Siempre atendiendo primero a las necesidades de provisión de energía que necesitamos para otros menesteres que están antes del uso de la energía para un vehículo eléctrico, ¿no? Eso está descontada, esa discusión. Si yo tengo que proveer energía, o si tengo como premisa proveer energía para llegar a lugares donde no llega la energía eléctrica, y los hay en la República Argentina, bueno, primero habrá que tratar de abordar esa situación con una solución acorde a los años, casi ya estamos en el 2022 que estamos transcurriendo, y después vendrá cómo atendemos la futura demanda de energía para los autos eléctricos. Entonces, esto es muy importante entenderlo, ¿sí? Cuando nosotros entendemos esta situación, entendemos dónde estamos parados. Y también entendemos que no es tan sencillo. Yo esto que les expliqué, capaz que se marearon y ya no se acuerdan, cómo está compuesto Camesa, cómo están compuestas las generadoras, el transporte, la distribución, pero ahí hay un juego de intereses también, donde muchos quieren ganar sin resignar nada de rentabilidad y bajar lo máximo que se pueda la inversión o el gasto. Entonces ahí hay una puja, ¿no? Hay una puja de intereses. Entonces en esa puja de intereses, un vector tan importante para el desarrollo de un país como es la energía, necesita un plan estratégico. No se puede pensar solamente en un rubro específico como son los autos eléctricos, que nadie dice que no sean importantes. No son importantes. No es que no son importantes. Hay que ver en la escala de prioridades dónde lo ponemos, ¿sí? Y después atender todo lo otro, que sí es importante y que no es menor. Yo no sé si ustedes han podido leer el informe que salió hace poco, quizás no, porque quizás no hubo un abordaje desde alguna materia en la facultad, o por ahí les pasó de largo, pero hace poco salió el informe de la Secretaría de Energía respecto al apagón que hubo hace 2 años, en el mes de junio. ¿Se acuerdan? Para el Día del Padre, cuando se produjo un apagón. ¿Se acuerdan? Sí, en un domingo. Sí, Sí, sí. sí. Estaba nublado, un domingo nublado, que nos quedamos todos, se quedó todo el país sin luz. Bueno, ese fue un hecho desafortunado, sí, desafortunado, donde los principales actores de ese hecho desafortunado fueron Camesa y Transener. En el informe está, ya en aquel momento se había dicho que había pasado, en el informe está,
¿sí? Que hubo una desinteligencia entre ambos. Uno, ¿por qué? Porque este tiene la responsabilidad de seguir proveyendo la energía y el otro tiene la responsabilidad de atender la situación del transporte. En particular, Transener en ese momento, ¿qué estaba haciendo? Bueno, estaba haciendo el trabajo de cambiar una torre que se había hundido en el río Paraná, ¿sí? Tenía una torre digamos, de alta tensión, ¿sí? Que venía de la línea de Yacyretá. Entonces, ya habían hecho la torre nueva, habían hecho toda la obra civil, habían hecho todo el montaje electromecánico y había que trasladar los cables, en una palabra. ¿Para qué? Para dejar desactivada esa torre, después de desarmarla, que se había hundido la base, había cedido ante el agua, o vaya a saber qué pasó. Y bueno, decidieron hacer ese trabajo, algo normal, algo que nosotros ni nos enteramos, pero se está todo el tiempo trabajando en tareas de mantenimiento en el transporte, también en la generación. No es que están todas las centrales trabajando todo el tiempo, porque imagínense que eso necesita, cada una de las centrales, dada su particularidad de generación, necesitan un plan de mantenimiento activo durante todo el año. Entonces se informa al sistema interconectado y CAMESA va dando el ok y a medida que van saliendo alguna central de funcionamiento, pues necesitan el mantenimiento, lo va acoplando con otro sistema de generación, ¿sí? Por eso yo les dije al comienzo que son 5 anillos interconectados y solidarios, ¿sí? Es decir, lo que no gasta uno se lo da al otro y así sucesivamente, entonces se está en un equilibrio permanente de abastecimiento de este tipo de insumo, que es la energía eléctrica, y la verdad que sin energía no somos nada, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Transener? Cortó la línea, es decir, no es que cortó la línea, tenía que transportarla, tenía que cambiar de una torre a otra y tenía que cortar, obviamente. No lo puede hacer con carga. Entonces hay seccionadores, hay todo un procedimiento que hacen. Entonces, hizo eso. CAMESA, que según CAMESA, ¿no? Entonces Transener dice, yo le avisé a CAMESA. CAMESA dice, a mí no me avisaste. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué no se nos produjo el apagón? Porque el sistema interconectado, es decir, CAMESA, a través de su sistema de monitoreo, ¿qué vio? Que había un sector importante de la generación que había salido, pero no lo vio como que había salido la generación, lo vio como que había menos consumo. Bueno, es obvio, si vos estás sacando, es obvio, no sé, no quiero usar esa palabra, es casi de manual, que si vos estás sacando una línea importante como ella Yacyretá, está sacando todo prácticamente el NEA, ¿sí? Que es el noreste argentino, iba a haber menos consumo, ¿sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, al haber menos consumo, ¿qué se te van desactivando? Bueno, se te van desactivando todas y cada uno de los sistemas de provisión de energía. Entonces, como se te van desactivando cada uno de los sistemas de energía, se van desacoplando todas las centrales. Entonces, cascada, se desacopló todo. Y se produjo el apagón, ¿sí? Que el secretario de Energía de ese momento, se llamaba Lopetegui, creo que se llamaba, ¿sí? Gustavo Lopetegui, habló de blackout. ¿Se acuerdan? Se produjo un blackout, dijo. Bueno, está bien. Lo dijo en inglés, muy lindo, pero balbuceaba las explicaciones en castellano, porque no sabía qué corno decir, de hecho ni hablaron hasta después del mediodía. Entonces, nos quedamos sin luz por esta desinteligencia. Después, durante 2 años se estuvieron tirando la pelota uno al otro, bueno, ahora hubo sanciones para los dos, pero además hubo sanciones sobre otro tema que se descubrió, que es qué pasó cuando nos quedamos sin energía. ¿Hasta ahora me siguen lo que estoy explicando? Sí, profe, Sí, sí. profe. ¿Por qué? Bueno, fenómeno. Entonces, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo hacemos para volver a arrancar todo si no hay luz? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? No hay más energía, sonamos. Encima dejamos una parte del norte de Chile, una parte de Paraguay, otra del sur de Brasil, Uruguay, porque es obvio que al trabajar, al tener
contratos, el sur de Bolivia también, tenés contratos de provisión, pues te compran la energía, te compran parte de lo que vos no usás, te lo compran, ¿se entiende? ¿Sí? Y con las binacionales tenemos el 50 y el 50. En el caso de Yacyretá, nosotros tenemos 50% y compramos el 25% que no usa, del 50% de Paraguay que no lo usa y lo usamos nosotros. O sea, nosotros de Yacyretá, por ejemplo, de las 24 turbinas, el 75% de lo que producen lo consumimos acá dentro de la Argentina. Y con Salto Grande el 50%. Bien, entonces, ¿cómo haces para que vuelva a arrancar todo si no tenés más energía? ¿Cómo haces? Entonces ahí lo que se utiliza para que vuelva a arrancar todo de nuevo son motores diésel, que en definitiva son grupos electrógenos con unos motores gigantes, estacionarios obviamente, que te generan la energía suficiente necesaria para empezar a arrancar todos los periféricos, incluso los tableros de comando. Si vos tenés una central termoeléctrica, por ejemplo, donde tenés que volver a arrancar un compresor y una turbina, o sea, un turbocompresor, y tenés que arrancar todo lo que tiene que ver con los calentadores de agua, con los generadores de vapor, bueno, intercambiadores de calor, todo eso, necesitas de energía. Entonces, necesitas que funcionen esos motores de arranque, que se llama arranque en ciego, ¿sí? Es decir, arranco de la nada, arranco en ciego, y voy generando la energía para que esa central de generación vuelva a trabajar, ¿sí? Y eso lleva un tiempo. Imagínense que si separaron las hidráulicas, para que vuelva a andar una hidráulica, o para que vuelva a régimen, no separaron, pero bajaron el régimen. Para que vuelva el régimen de generación, necesita muchas horas. Pero las centrales termoeléctricas pueden arrancar más rápido. Y algunas otras centrales hidráulicas más chicas también pueden llegar a arrancar más rápido. Entonces, ¿qué se encontraron? Se encontraron que en algunos casos las centrales no tenían el combustible para que arranquen esos motores. Escuchen lo que les digo porque parece una estupidez, pero no es una estupidez, porque entre todos nosotros en la tarifa que no viene, fíjense que a ustedes le aparece costo de la generación, costo del transporte, costo de la distribución, después mírenlo y van a ver que les cobran todo en la tarifa eléctrica. En la que nosotros recibimos, que nos cobra el último eslabón, que es el distribuidor, abran, miren el detalle y van a ver que tienen un detalle de cómo está compuesta esa tarifa. Bueno, además de los impuestos y todo lo que ya sabemos que existe. Bueno, en esa apertura de costos, que lo pagamos, está esto de tener previsto el combustible. Por sí hay una falla, una salida de la central por emergencia, un disparo de una turbina. Disparo es cuando la turbina encuentra una anomalía y solita un sistema de control la desactiva y se frena. Bueno, toda esa situación está contemplada justamente con esto que se llama arranque en ciego. Esa fue una particularidad. Y hubo otros que, teniendo el combustible para poder tener la energía que nos dé la posibilidad de volver a hacer andar la central, el arranque en ciego no andaba. Es decir, no lo habían probado, lo tenían desactivado y vaya a saber cuándo había sido la última vez que habían hecho un simulacro, porque estos se llaman simulacro, de prender el motor, hacerlo funcionar para que funcione, en caso de que lo va a necesitar. Por eso hubo una demora tan grande que pasó, qué sé yo, lo que menos sufrimos anduvimos en yo no me acuerdo cuando vino la luz, perdón, cuando fue la restitución del servicio eléctrico, pero calculo que a las 3 de la tarde, a mí me tocó, por acá yo vivo en José C. Paz, pero hubo gente que estuvo desde desde el mismo horario que nos quedamos todos sin luz, hasta un día después, ¿sí? O sea, estuvieron más de 24 horas algunos, ¿sí? Sufriendo el corte. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Después lo pueden leer, si les interesa, bájenselo, mírenlo, tienen algún vocabulario técnico un poco rebuscado, pero mírenlo, analícenlo porque digamos, hay responsabilidades que no son para ser eludidas, en la que obviamente el Estado tiene un peso, una implicancia no menor,
pero que muchas veces cuando no actúa como con un equilibrio, digamos, lógico, pueden pasar este tipo de desbalance. Bueno, esto se supo en ese momento, el gobierno de ese momento, como muchas cosas, hizo siga, no lo miró, no quiso, no supo o no pudo, no sé cuál de los tres pesó más, pero lo cierto y lo concreto es que recién ahora hay un informe técnico concreto y obviamente que hay sanciones, porque cada una de esas centrales que no hicieron el arranque en ciego, que no tuvieron la previsión a causa del apagón, se les aplicaron multas que las tienen que pagar o las estarán pagando, no sé cómo lo va a ejecutar el Estado esa situación, ¿no? Y esto es muy importante, como les decía, para el futuro, si es que el abordaje que queremos hacer es de la utilización de esta energía también para mover vehículos, ¿no? Entonces, no es menor la situación, como les decía, la forma de generación. Acá ven la página de Camesa, miren, esta es la página de Camesa, ¿ven? Se llama Camesa Web. Ustedes pueden entrar acá, es compañía administradora del mercado mayorista eléctrico. Como les decía antes, Camesa debe velar digamos, el valor del kilowatt que nos venden lo más. Acá, por ejemplo, es el último año móvil. ¿Ven? Acá tienen el año desde junio del 2020 a julio del 2021. Por ejemplo, esto es la demanda en gigavatios hora, ¿sí? Después acá nos dicen cómo es la composición, es decir, uno puede ver y cómo es la composición, es decir, cómo es el consumo, ¿sí?, de la demanda, residencial, comercial, industrial. Uno puede seguir mirando y, por ejemplo, vemos la potencia instalada, y entonces la potencia instalada significa cuántos megavatios instalados tenemos por cada sistema de energía. Fíjense que acá habla de hidráulica renovable, ven que está acá como chiquitito hidráulica renovable, que la separa de la hidráulica, ¿sí? La hidráulica como conocemos las centrales hidráulicas. Y después está todo lo otro que yo les decía, que tiene distintas formas de generación y distintas formas de contribución a la contaminación, en definitiva, ¿no? Todo lo que es motor diésel, nuclear, turbina de gas, turbina de vapor, ciclos combinados, como les decía antes. Fíjense que ciclos combinados es importante, no es chiquito, ¿no? Es muy importante. Dentro de lo que es la termoeléctrica, ¿no? Motor diésel, bueno, está toda una apertura. Y como les decía antes, lo que tiene que ver con las renovables, que son todas estas que están acá abajo, empiezan a tener más color, digamos. Por eso se acerca al 10%, ¿no? Hace unos años atrás estábamos clavados en el 3% y no se salía, bueno, ahora hay un poco más de trabajo incipiente en todo, sobre todo la eólica es la que más creció. Después es la oferta, ¿sí? Hay una demanda y hay una oferta, siempre la oferta está por arriba de la demanda, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque es lógico, vos no te podés quedar por debajo. Todo lo que tiene que ver con combustibles, todo lo que tiene que ver con lo que es uso de combustibles, y cómo está repartida la oferta, perdón, el consumo en función de lo que provee este tipo de centrales. Bueno, y acá pueden ver la evolución del precio, o sea, se puede ver todo, ¿no? Y después pueden bajar los informes históricos si quieren, si les interesa. Esto para que vean un poco cómo, no un poco, y en forma importante, porque ustedes van camino, iniciaron el tránsito hacia ser ingenieros, y estos datos seguramente de acá que ustedes se reciban y en adelante van a empezar a pesar a medida que los autos eléctricos avancen en el parque automotor de la República Argentina, ¿no? Entonces, todo esto va a ser importante, bueno, cómo generamos la energía, que no es menor, no es menor. Entonces, dicho esto, como siempre puede haber polémicas, opiniones, que no está mal, y puntos de vista, que no están mal, pero
lo importante es que si uno se aviene a trabajar en este sector o tiene que trabajar con alguna vinculación con este tema, o tiene que opinar sobre determinados temas, porque hubo mucho charlatán de feria en los últimos tiempos, ¿no? Demasiado, yo diría. Entonces hay una confusión muy grande sobre este tema en particular, y no digo porque yo me considere que lo tengo más claro que nadie. Yo lo que estoy mostrando son datos, ¿sí? Datos sobre los cuales tenemos que sentarnos a analizar, decir, bueno, ¿cómo planificamos si tenemos esta fotografía? Y esa es la palabra interesante de poner sobre la mesa de debate. ¿Cómo planificamos? O sea, ¿queremos un abordaje de autos eléctricos? Sí, claro, ¿quién no? Nadie se puede oponer al avance de la tecnología, y además una tecnología limpia. Bueno, pensemos que la matriz de generación de nuestra matriz de generación eléctrica tiene un alto porcentaje de energía sucia, a pesar de que hay un control, ¿no? Las emisiones, si ustedes van por una central termoeléctrica, siempre miren el humo. El humo que sale por las chimeneas, por las torres de enfriamiento, fíjense que siempre sea blanco. Si es blanco, quiere decir que hay poco dióxido de carbono, casi nada, o está en los niveles normales, ¿sí? Si ese humo torna a un color grisáceo, es porque hay presencia de dióxido, ¿sí? Entonces ya estamos en un problema. Ya está emitiendo dióxido de carbono esa central, por alguna cuestión que no está permitido, ¿no? Porque obviamente tienen controles exhaustivos de las emisiones. Y además que es nocivo para los propios equipos, que vos tengas una quema disociada del combustible. Estoy perdiendo energía si estoy liberando demasiado dióxido de carbono. Entonces se hacen las correcciones muy rápidamente. Esto vale para cualquier tipo de industria, ¿eh? Cuando ustedes vayan a una fundición o vayan a alguna industria que tiene un desecho en forma de vapor, en forma de gas, bueno, hay que analizar, obviamente que se hacen las tomas de contenido y se analiza el particulado, se llama, ¿no? El particulado de esos gases para saber qué contenido tienen. No solo dióxido de carbono, sino el nitrógeno disociado, ¿no? Que se conoce como NOx, ¿sí? Que eso es peligrosísimo también. Y que por eso los autos tienen los catalizadores, justamente para aventar esa producción de NOx, ¿sí? Esto creo que algo lo vimos. Recuerdo que yo se los mencioné cuando hablamos de los autos de combustión interna, es más, lo vimos en la apertura estequiométrica. ¿Se acuerdan que hicimos una fórmula estequiométrica y al final aparecían los NOx? ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿No? Bueno. Revísenlo después del apunte, que cuando hacíamos la reacción del combustible con el oxígeno, había toda una apertura, ¿sí? Del otro lado de la flecha, que en química es un símbolo igual, es un signo igual, perdón, y del otro lado aparecía agua, dióxido de carbono, y después estaban los NOx. Bueno, el NOx, que es la disociación del nitrógeno, acuérdense que en proporción el nitrógeno es mayoritario en el aire, ¿sí? El oxígeno está en un 24-25% y el resto tenemos nitrógeno, ¿está? Entonces, el nitrógeno actúa en forma inerte en la combustión, pero en pequeñas proporciones mezclado con el oxígeno son gases dañinos para el medio ambiente y obviamente para los seres humanos, ¿no? O sea, si respiramos eso, no nos va a ir. Si eso hay, digamos, en alto contenido en el aire, no es bueno eso para la salud. Entonces eso tiene que estar controlado también. Bien, ¿se entendió lo que hablé? Sí, profe. Bien. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Y ya sigo con el resto de los contenidos. ¿Se entendió las condiciones de borde? Esto, después si ustedes lo quieren ampliar, yo lo doy para que nos situemos. Tenemos que tener los pies sobre la Tierra. Los pies sobre la Tierra significa cuál es nuestra geografía circundante. No es lo que pasa en el barrio. Tenemos que ver cómo funciona el sistema de generación en la Argentina. ¿Y qué previsiones hay? Bueno, tenemos algunas previsiones de inversión, sí, se están haciendo 2, 3, 4 centrales hidroeléctricas, que todavía falta tiempo, ¿no? Para que estén en funcionamiento.
como grandes proyectos. Después hay que pensar que las centrales hidroeléctricas tienen vencimiento, promedio de vida 70 años, ¿sí? Entonces, parte de lo que es el complejo Chocón Cerros Colorado, ya va a haber centrales ahí que van a estar desactivadas. Por eso que se están construyendo estas centrales nuevas. Sí, hay 2 en Santa Cruz, una en Neuquén y la otra en San Juan, ¿sí? Son esas 4 centrales hidroeléctricas que irían a apoyar al actual sistema de generación a través de la hidroeléctrica y seguramente a reemplazar las que se vayan desactivando. Y después, obviamente, se seguirá sosteniendo con el esquema actual, porque ese tipo de inversiones, ese tipo de centrales hidroeléctricas son muy costosas, ¿sí? Primero que lleva un tiempo importante los estudios de factibilidad, de realización. No se puede poner una central hidroeléctrica en cualquier lado, ¿sí? ¿Ustedes no les llamó la atención que en la zona central no hay tantas hidroeléctricas? ¿Vieron lo que es la zona de Córdoba, de San Luis? ¿Vieron que no hay tantas centrales hidroeléctricas? ¿Por qué creen que será? Si hay grandes saltos de agua, es más, son bellos, uno va, se baña, y sobre todo en la Sierra de los Comechingones, en las sierras que continúan esa misma formación geológica, viene desde Córdoba hacia el sur, ¿sí? ¿Por qué creen que será? ¿Qué pasará ahí? Hay algunas, como yo le decía hace un rato, que se llaman de generación y bombeo, ¿no? Que por ejemplo la de Calamuchita. ¿Alguno pasó alguna vez por ahí? La de Sierra Grande, la de Río Grande, en Calamuchita. ¿Pasaron? ¿No? ¿Nunca? No, yo no, profe. ¿No la conocen? Bueno, miren, el tema es sencillo. No se puede construir una central hidroeléctrica en cualquier lado. Yo no puedo poner una pared y del otro lado la sierra o la formación geológica, la montaña, como quieramos llamarlo, y digo, bueno, lo lleno, hago un hermoso lago y digamos, un contenedor para la generación hidráulica y listo, y fenómeno. No, hay que estudiar la formación geológica, cuándo se formaron esas sierras, si se siguen moviendo o no se siguen moviendo, y después de que se hicieron todos esos estudios, se dice, bueno, dale, hacemos un paredón y empezamos a llenarlo de agua, lo digo así brutalmente, no es así, obviamente, pero hacemos un paredón y de un lado tenemos una pared natural, que van a ser la misma sierra, ¿sí? Y del otro lado ponemos una pared donde voy a controlar la salida de agua, el flujo de agua, en función de lo que necesiten las turbinas, que estratégicamente la voy a poner para generar con el salto de energía potencial que se transforma en energía cinética. Me hace girar la turbina solidaria un generador, me da la energía. Bien, hasta ahí todo es un cuento de hadas, estaría bárbaro. El problema es que que nuestra zona central son montañas, sierras, digamos, formaciones, estribaciones, más nuevas, más jóvenes que la cordillera, ¿sí? Entonces, al ser más jóvenes, están en movimiento. Entonces, si están en movimiento, puede ceder, si yo imagínense que hago un semejante lago, un estanque, para después utilizarla para la generación. Son millones de metros cúbicos que voy ahí a emparedar, y eso va a ser una fuerza tremenda. Y si esas montañas, esas formaciones, todavía se siguen acomodando, pueden llegar a ceder y podemos llegar a hacer una catástrofe. Una catástrofe es terminar inundando a todo lo que estén aguas abajo. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Sí? Sí. Bueno, entonces lo que ustedes van a ver en la zona central, muy comúnmente, observen, eso es parte también de la ingeniería, el método de observación ayuda y sirve para entender. Ustedes van a ver que hay más centrales en superficie que en volumen de altura, ¿sí? Entonces ustedes se van a encontrar en San Luis, en Córdoba, hay muchas centrales que están en superficie, es decir, no utilizo el salto
que me generaría poner un dique contra la montaña, sino que lo uso en superficie. Hay menos generación, son mucho más modestas las generaciones, pero no hay una agresión sobre la formación natural. ¿Por qué? Porque se mueve. Y después hay otros recursos que se pueden hacer, como es la que yo le mencioné recién, que es la de Calamuchita, que esa se llama de generación y bombeo, ¿sí? ¿Cómo trabaja esa? Esa, si ustedes van, se van a encontrar que no es una central hidroeléctrica interesantísima. Ahora, tiene una obra de ingeniería maravillosa, donde, ¿qué hicieron? Si ustedes la visitan, van a ver que bajan a una caverna, entran a la caverna, es decir, descienden ustedes y van a ver que hay toda hecho una cantidad de túneles y de trabajo de ingeniería, y allá abajo metieron las turbinas. Es decir, que generaron el salto geodésico que yo necesito para tener la energía potencial que se transforma en energía cinética, sumergiendo, soterrando las turbinas. Esa en particular tiene 4 turbinas tipo Francis, ¿sí? Son para saltos medios, saltos medios digo bien, y volúmenes medios de agua. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron un embalse, ¿sí? Metieron las turbinas allá abajo. De hecho, ustedes vayan y van a ver que hay una sala de máquina hermosa, es preciosa la central, y ustedes descienden, van hacia abajo, se meten, es como si hicieran como si fuéramos topo y nos metemos en la montaña. Bien, en la sierra, digamos, para abajo. Entonces, ¿qué es lo que se hizo ahí? Ustedes van a ver que de un lado hay un embalse de generación y del otro lado hay un embalse de bombeo. Entonces, durante el día, el agua pasa a través de las turbinas desde el embalse de generación y genera energía. Y va a otro embalse que se va llenando hasta que llega a un horario donde el consumo desciende. ¿Y qué hacen? Cuando el consumo desciende y ya no tenés que estar en una provisión de energía, porque lo está proveyendo otro, las las turbinas invierten el giro y se transforman en bomba. Entonces, lo que pasó al embalse de bombeo, se bombea y se vuelve a mandar al embalse de generación. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que les estoy explicando? Y para eso Entonces, gasta energía, ¿no? sí, para eso tiene que funcionar como bomba, tiene que usar energía. Lo que pasa es que usás menos energía porque no vas a bombear con todas las turbinas. Vos bombeás con bomba y por ahí con un par de las turbinas que invierten el giro. Giran al revés y en lugar de trabajar como turbina, trabaja como bomba. Entonces, ¿qué haces? Mantenés de vuelta el esfuerzo que hace el agua contra las paredes de la sierra, lo mantenés equilibrado. ¿Está bien? Ah, está bien, claro. Sí, porque si no es como que ¿Está recuperás bien? energía y después la gastás subiendo el agua de vuelta, claro. Bueno, a ver, lo que pasa es que el tiempo en el que vos estuviste generando fue mucho más beneficioso que después el tiempo que vos utilizás energía para bombear de vuelta el agua. Claro, el ¿Se saldo entiende? positivo, claro. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bueno, ahora, no se puede hacer 25 centrales de esa, porque son una inversión fastuosa, importantísima. Es una obra de ingeniería, vayan y visítenla. Cuando la posibilidad de ir, de andar, ya retorne, que por suerte ya estamos cada vez más cerca, no se pierdan esa oportunidad de ver este tipo de resoluciones que son, obviamente, ingeniosas, son válidas y que, por ejemplo, resuelven este problema que les estoy comentando. Y que en general son las que conforman esta mezcla de formato de generación de energía que tenemos en la Argentina. A futuro hay proyectos por todos lados, o sea, uno mira la cantidad de proyectos de realización de, por ejemplo, hidráulica u otro tipo de generación, y proyectos hay muchísimos. Y por suerte están,
como les decía antes, para estos en particular se necesita muchísima inversión que debe gestionar el Estado o gestionarla ante un organismo financiero que te avale, que te preste la plata, o algún país que le interese desde un acuerdo binacional y hacer la inversión. En eso estamos, en eso estaremos, y se planificará a futuro cómo debe ser la gestión, ¿no? Es uno de los escollos que podemos tener a futuro. No quiere decir que sea lo que invalide un proyecto de desarrollo o la posibilidad de incorporación masiva de vehículos, pero va a ser una frontera sobre la que se tendrá que ver cómo se le corren los límites, ¿no? Bien, bueno, entonces, aclarado esto, creo que me extendí un poco más de lo debido, pero no está de más charlarlo, no está de más acotarlo, porque es lo que se viene, jóvenes, y hay que estar atentos. Bueno, entonces, nos metemos de lleno. Antes de seguir, Marcelo, vos necesitas un rato, ¿no? ¿Me habías pedido? Marcelo, profesor, profe, si estás por ahí. ¿Está, Sí. Juan? Ah, bueno. ¿Necesitas después un rato, me dijiste? Sí, o querés darme ahora 5 minutos, así descansás un rato y yo le sigo con... Si querés 5 minutos son $100, querido. Bueno, ¿Ponés los bueno. $100? Al precio oficial los pago. Conseguí dólares al precio oficial, sos un capo. Bueno, dale, no hay problema. No. Lo que le quería comentar, ustedes Sí. en esta semana fueron a votar a la facultad, ¿sí? Sí. Los alumnos. Sí. Bueno, qué sintieron? ¿Qué les pareció esa experiencia? Hola. ¿Hay alguien ahí? Estuvo bueno conocer la Facu. Yo no había ido y... No había sido. ¿Pero Bueno, no hiciste el eso, curso de ingreso? Ah, no, lo hiciste virtual. Claro, hasta ahora hice todo virtual. Claro. bueno, eso es importante. Y por otro lado, ustedes saben que el proceso que hubo de elecciones, tanto de los alumnos, de los graduados y el claustro de profesor, forma parte de la normalización del proceso del Departamento de Ingeniería en Industria Automotriz. O sea, esta fue la primera elección que se hace. Y se hace esta elección porque la carrera ya tiene graduados, ya está acreditada frente a la CONIAU, y entonces se realizó todo esto. Y fíjense, ustedes se están beneficiando con esta carrera, que como les dije está acreditada, goza de prestigio en el ámbito de las empresas en Argentina, y también tienen la obligación de buscar que todo esto se mantenga, ¿sí? Entonces es importante que hayan participado, que vean cómo se organiza la facultad como un verdadero sistema también, como un sistema social así como una empresa, y que ustedes tienen que estar preocupados para que todo esto vaya bien. Por otro lado, el sábado hubo una reunión de profesores con el ingeniero Bosco, que es el titular del Departamento de Ingeniería Automotriz. ¿Vos pudiste participar, Jorge o Susana? No, yo no participé. Bueno, ahí lo que se habló es el ingeniero... Perdón, tenía Sí. clase en 5º año de mecánica, por eso. Está bien. El ingeniero Bosco, que es un ingeniero de gran trayectoria en distintas regionales, él fue también secretario académico en la Regional Buenos Aires y trabaja actualmente también en la Universidad Nacional de Avellaneda y en otras universidades, comentó que, bueno, las distintas universidades de ingeniería, frente a todo este acontecimiento del coronavirus, tuvimos que adaptarnos a las nuevas normas, y que para que ustedes sepan un poco la modalidad del futuro es un poco usar tanto la presencialidad como la parte de clases virtuales, o sea, todo lo que es híbrido. Pero que por el momento no sabemos cuándo se va a volver a la presencialidad. O sea, como siempre le decimos, salvo para algún trabajo práctico particular,
o para algún examen se puede usar la forma presencial, pero si no, tenemos que seguir con esta modalidad. ¿Qué implica esta modalidad para ustedes? ¿Qué les parece? ¿Ya se han acostumbrado? Sí, yo, profe, que vengo desde el ingreso virtual, ya estoy reacostumbrado. Así que, Bueno, y ya. fíjense que no solo ahora vamos a recibir alumnos ingresantes, que el último año del secundario lo cursaron de manera así virtual, sino que también los primeros años en la carrera lo cursan de manera virtual. Pero bueno, eso es lo que hay. Por el momento esto no va a cambiar. Fíjense que la facultad, ustedes pudieron ir a votar y yo también fui, pero todo con medidas de precaución, tomando la temperatura, limpiando las manos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que seguir de esta manera, tenemos que ver cómo analizamos, cómo generamos sinergia entre todos para poner un poco el cuerpo a las circunstancias y dejar todo en la cancha, ¿ok? ¿Algún comentario con respecto a todo esto? ¿No? Y por último, ¿pudieron leer los dos artículos que les dejé entre los avisos? ¿Tienen algún comentario para hacer? Sí, profe, yo los vi. ¿Y? Está bastante bueno. No sabía lo de Porsche con las bicicletas. No tenía idea de eso. Hay muchas empresas automotrices que están haciendo bicicletas, no solo bicicletas eléctricas, creo que Peugeot también. ¿Y qué conclusión sacás sobre ese artículo de la bicicleta eléctrica? Después de Otro leerlo. lugar, otro lugar donde esta parte me sale automatización, pero no es automatización. La parte de la energía renovable está haciendo Bueno, efecto en todo lo que es, bicicletas. todo esto forma parte de la movilidad sustentable. ¿Algún otro comentario, Franco? No, me interesó lo de la industria 4.0 y quería hacer una pregunta de la última parte de ese artículo que no la terminé de entender, que es cuando habla sobre datos en la nube. Eso, vos fíjate, hoy se habla mucho del Big Data o gran cantidad de datos. Y todo esto lo que se busca es subirlo, digamos, al ciberespacio, ¿entendés? Pero ¿a qué se refieren a subir a la nube? Y que vos lo ¿A qué almacenás en información? un lugar del hiperespacio, no lo tenés así en un lugar físico. ¿Entendés? Como una Claro, especie de Google Drive, pero mucho más grande. ok. Buenísimo. ¿Entendés? Pero fíjense, ustedes como futuros ingenieros o ingenieras en industria automotriz, tienen que ver que también las empresas de logística, que tienen una cantidad muy grande de camiones y que se ocupan de la distribución, también pueden estar interesados en el perfil de ustedes. Y que vos tenés tanto logística de entrada, que es la logística que acerca, digamos, la materia prima y los productos semiterminados a la fábrica, y la logística de salida. Vos date cuenta que una empresa como Toyota necesita que le acerquen a la planta las baterías, esa sería la logística de entrada, y tenés la logística de salida, es que Toyota no vende solo en toda la Argentina, sino que también vende en otros países de Latinoamérica o vende en Brasil. Entonces, de la fábrica de Toyota, si tenés que mandar algo hacia Manaos, hacia Río de Janeiro, hacia Santos o hacia Brasilia, imagínate lo que es todo ese recorrido. Y todo esto es para que vayan abriendo un poco la cabeza y que vean que las cosas que se están utilizando en nuestro país y cosas que están haciendo afuera, y todo esto de la movilidad eléctrica. ¿Le llamó alguna atención el precio de la bicicleta eléctrica de Porsche? Sí, bastante cara. Bastante cara para nosotros. $8.000.
Euros, te digo. No, euros, perdón. Euros. Tenés que dividirlo 0.9 para... Ahora, lo que tienen que ver es que hay mercados totalmente distintos para nosotros. Hay autos que se venden, no sé, algún Bugatti, algún Pagani, que se venden a millones de dólares o de euros, y para nosotros nos resultan imposibles. Pero hay alguien que los compra. Entonces vean, todo lo de la tecnología, lo que siempre también les insiste el profesor Jorge de los nuevos materiales, de cómo también buscan aplicar el celular al uso de la bicicleta y todo eso. O sea, estén abiertos al cambio tecnológico, ¿ok? Bien. Otra cosa que me llamó la atención sobre el artículo que pasaste de La Nación es que la automatización está, o sea, no en la mano de obra todavía, ¿no? Que es lo que se apunta. Está tipo en alcanzarle las cosas a los operarios, poner, o sea, optimizar ese tipo de tiempos. Hay de todo, hay de todo. Yo tuve la suerte de poder visitar la planta de la Amarok en Pacheco, y tenés parte robotizada, parte automatizada. Lo que pasa es que también todo eso tiene sus costos, hay que ver cómo lo podés pasar. Acá se habla mucho en lo que es la distribuidora de logística, que es lo que se llama el picking, ¿no? Es como dado un pedido, ellos tienen que hacer la elección, el picking, entre los distintos materiales que tienen en el depósito para terminar el pedido completo. Y como esto se está reforzando un poco con todo el gran aumento de las ventas electrónicas a partir de la pandemia. Pero bueno, queríamos comentarle esto de la facultad, ver que la facultad está tratando de reaccionar frente a todas estas cuestiones y que estamos para ayudarlos, sabemos las dificultades que tienen ustedes, pero tenemos que seguir con el proceso de enseñanza-educación sin bajar los niveles de calidad, ¿ok? Buenísimo. Ok, profe. Bueno, muchas gracias, Jorge. Bueno, fenómeno. Bueno, entonces, retomando lo que veníamos charlando recién, esta es la comisión 2, ¿no es cierto? Sí. Sí, La comisión 2. Qué poquitos que quedan, che. ¿Estos son todos los que quedan? Siempre veo los mismos apellidos, digo. Es como que parece que el resto ya no. Eran 33 y quedaron 18 en total. Bueno. Quedamos los fieles, Jorge. Quedaron los fieles, sí, claro, los soldados. Está bien, pero qué lástima, digo, cómo se achicó la comisión. Bueno, no importa, sí. Así haya 2 alumnos, 1 alumno, nosotros estamos acá para darles clase. Bueno, entonces, vamos a charlar sobre cómo está conformada la arquitectura de un vehículo eléctrico. Denme un segundito que tengo un poco de ruido acá. Bueno, acá estamos nuevamente. Bien, entonces vamos a empezar a ver la arquitectura, como les decía, de un auto eléctrico. Bien, vamos a proyectar. Vamos. Bien, entonces vamos a ver cómo es la arquitectura básica de un auto eléctrico. Acá hay un rol importantísimo que juega la batería central, ¿no? La batería central, sí, que es esta que aparece en naranja, en color naranja, va a ser la que le dé vida al resto de la corriente, no al resto de la corriente, sino a toda la corriente que yo voy a utilizar en el vehículo. Y fíjense que hay un inversor, ¿sí?, desde la batería hacia el motor eléctrico que me transforma corriente continua en corriente alterna.
¿sí? Para este motor. Y después tengo un conversor que me lleva corriente continua a corriente continua, ¿sí? Es decir, corriente continua con un determinado voltaje a otra corriente continua que en este caso necesito que sea de 12 volts, es decir, tengo en realidad un voltaje de 12 volts para todos los auxiliares que me funcionan, que tiene que ver con las luces, tiene que ver con todo lo que en el vehículo, cada vez que lo prendo, funciona, ¿no es cierto? Y después la corriente de red, que es alterna, que voy a tener un cargador que va de corriente alterna a corriente continua. ¿Ven? Entonces, todo este circuito que tengo que atender, en qué funcionamiento está uno, en qué funcionamiento está el otro, me va a definir el tipo de batería. Acá hay un tema también importante que se está dando en la investigación para ir mejorando este tipo de vehículos. Se está dando una carrera por ver cómo se pueden achicar los espacios y sobre todo el peso, fundamentalmente el peso y no el tamaño, tanto el tamaño sino el peso, que tienen los actuales acumuladores con los que vienen los vehículos eléctricos, ¿no? Que, por ejemplo, si ustedes ven la batería que trae el Prius, ¿vieron el Prius, el híbrido de Toyota? Tiene una batería que pesa alrededor de 80 kilos, o sea, que pesa como un pasajero, ¿sí? Entonces hoy se está trabajando, después vamos a ver los tipos de acumuladores que hay, y se está trabajando mucho con los materiales, ¿no? Sobre todo con los materiales compuestos, para ir bajando el peso, para seguir teniendo el mismo sistema de acumulación, o digamos el volumen de acumulación que yo necesito en la batería, que me garantice la autonomía, ¿sí? Que yo pueda andar en una autonomía deseable de uso en el día, y que al cabo de ese día, bueno, yo la pueda recargar en el tiempo de espera en el que queda el vehículo cuando lo llevo a casa, ¿no? Si es que tengo la disponibilidad del cargador y todo lo demás, que es como se está estilando ahora en la oferta de estos vehículos, sobre todo lo que se está viendo en Europa y en algunos países asiáticos, ¿no? Cómo está funcionando esto. Bueno, entonces ese motor eléctrico es el que me va a dar el movimiento necesario para que al estilo de lo que conocíamos, de movimiento que estudiamos en la bolilla, que estaba asociada a los motores de combustión interna, me va a dar el movimiento al grupo reductor, al diferencial y en definitiva a las ruedas. Es decir, esta energía eléctrica que se me genera a partir de la posibilidad de tener esta batería, se vaya a transformar en energía mecánica y en definitiva en energía de movimiento del vehículo eléctrico. ¿Sí? ¿Se entiende el esquema? Es muy elemental, es muy sencillo, y ahora vamos a irlo profundizando, pero primero tenemos que refrescar un poco la idea de los fundamentos básicos de la electricidad, ¿sí? Supongamos que yo hiciera una analogía entre la cuestión hidráulica y la cuestión eléctrica. Si yo, con el movimiento de este cubo de agua que tengo, de este acumulador de agua, que me permite hacer girar esta turbinita, que me da movimiento a este eje para cortar la madera, si yo hiciera una analogía de esta foto, este dibujo, mejor dicho, que vemos acá, yo tendría que la corriente de agua se asemejaría a la corriente eléctrica, ¿sí? Y la vamos a denominar, como internacionalmente se denomina, con la letra I. Y la unidad va a estar dada en amper. La diferencia de altura, es decir, el salto geodésico que yo tengo, que me permite transformar esta energía potencial en energía cinética en el eje de este molinito, que solidario con el eje o en este caso tiene una correa, ¿no? Solidario con una correa y una polea a la sierra esta, me permite cortar el rolo de madera, lo vamos a llamar diferencia de altura, y en electricidad sería la tensión, y va a estar dado por la letra U, y lo vamos a medir en volt. ¿Está bien? Entonces, ¿de qué depende la corriente? ¿De qué va a depender la corriente?
¿De qué va a depender I? Los que estudiaron en física alguna vez, o los que están estudiando en física hoy, si lo están viendo, ¿de qué depende la corriente? La ley de Ohm, ¿se acuerdan? ¿Qué decía la ley de Ohm? La corriente es la carga que pasa por unidad de tiempo. La ¿No? carga que pasa por unidad de tiempo. No. ¿Qué sería la corriente? La ley de Ohm. B sobre R, ¿no era? B sobre R. Bien. ¿Qué es B y qué es R? Tensión sobre resistencia. Muy bien. Entonces depende, tensión, U, sería U, sobre R. Y R es la resistencia, ¿sí? ¿Qué es la resistencia? Que se mide en ohm, la resistencia. Acá no está, pero bueno, después lo vamos a poner. En ohm se mide la resistencia. ¿De qué depende la resistencia? ¿O qué significa la resistencia? Se opone al paso de la corriente. Exactamente, es lo que se opone al paso de la corriente. Esa resistencia va a tener que estar relacionada en forma armónica con la corriente y la tensión que yo quiero aplicar. ¿Sí? ¿Está? Y la potencia eléctrica que se va a medir en watts o en kilowatts, va a estar dada por lo que ya conocíamos, que era el momento por la velocidad angular, o lo que es lo mismo, en este caso sería el momento por la velocidad angular de esta hoja de sierra que se está moviendo, y el momento sería el par que yo ejerzo acá, ¿sí? Por el diámetro que estoy moviendo, o en términos eléctricos, la multiplicación entre la tensión y la corriente. ¿Sí? Eso me da la potencia eléctrica. ¿Está? Sobre esta base de utilización, ¿sí? De potencia y de torque, vamos a ver dónde empiezan a estar las diferencias fundamentales entre un motor de combustión interna y un motor eléctrico. Porque el gran competidor que ya lo bajó del ring hace rato para el motor eléctrico es el motor de combustión interna. De hecho, ustedes ya habrán visto que en Europa en el 2030 dejan de haber motores de combustión interna, es decir, 8 o 9 años a futuro ya dejan de estar, con lo cual imagínense los tiempos como se empiezan a acelerar en todo lo que es los reemplazos, y la expectativa de abarcar ese mercado que va a dejar de estar abastecido por vehículos con motores de combustión interna por vehículos con motores eléctricos, ¿no? Entonces se viene una época de cambios bastante rápidos, bastante veloces, ¿no? Entonces el motor eléctrico, como veíamos antes, tenemos distintos tipos de motores, pueden trabajar con corriente alterna o con corriente continua, ¿sí? La corriente alterna está definida por una función sinusoidal, como la vemos acá, donde tenemos una amplitud máxima en ambos, digamos, en ambos semiejes, ¿sí? Durante un periodo, ¿sí? Periodo que va a estar dado por la longitud de onda, y longitud de onda que va a estar dado por el tipo de corriente que estemos emitiendo, ¿sí? En un determinado periodo de tiempo, ¿no? El periodo siempre va a ser el tiempo. Y después vamos a tener una corriente continua que, en lugar de tener esta forma y en lugar de tener esta oferta en amplitud, va a ser siempre constante, ¿sí? Va a ser siempre constante. ¿Está? Eso me va a definir los tipos de motores que van a ser de corriente continua, que no tienen escobillas, no tienen los brushless, como dice acá, y los de corriente alterna, que pueden ser por sistema de inducción o motores de corriente alterna sincrónicos. Cada uno de estos sincrónicos, a su vez, van a tener por rotor bobinado, con imanes permanentes o de reluctancia variable. Entonces, dentro de los tipos de motores que pueden ser utilizados en los vehículos eléctricos, ¿sí? Vamos a encontrarnos
en esta apertura, como vimos antes, de corriente continua y corriente alterna, que pueden estar en cualquiera de estos tipos de motores que vemos acá. Después vamos a ver que no, que ya están definidos qué tipo de motor de corriente alterna y se utiliza, por ejemplo, para los motores eléctricos. Para los vehículos eléctricos que funcionan con energía eléctrica. Y utilizan este tipo de motor. Entonces, en esa, por ejemplo, acá hay una tipología con con imanes permanentes, rotor con imanes permanentes, que tiene este tipo de configuración, ¿sí? Y otros tipos como vimos antes, de configuraciones, pero lo importante es que, más allá de las configuraciones que se utilicen, la tipología que se utilicen, frente al motor de combustión interna, ya vamos intuyendo, ¿sí? Y acá hay que empezar a ser intuitivo, que vamos a tener más o menos piezas que un motor de combustión interna en el motor eléctrico. ¿Usted qué cree? ¿Tenemos más o menos componentes? Arriesguen, abran el micrófono y charlemos, así no se hace pesado para nadie. ¿Qué creen? ¿Más o menos componentes? Menos, profe. Menos componentes, claro. Hay muchísimo menos componentes. Muchísimo menos componentes. Y si hay menos componentes y tengo menos ruidos, vamos a llamarlo, por ponerle un nombre, tendremos más o menos rendimiento que un motor de combustión interna en el motor eléctrico. Más. Es mayor el rendimiento, claro. ¿Por qué? Y porque no tengo rozamientos, no tengo pérdidas por temperatura, no tengo la cuestión de la estanqueidad, no tengo los 3/3 con los que luchaba y con el cual usaba un solo tercio en el motor de combustión interna. Bueno, hay una serie de ventajas frente a una gran desventaja, que es la autonomía, ¿no? Sobre la que obviamente hay que trabajar en función de lo que vimos antes, con todo lo que es la generación y la provisión de energía. Bien. Entonces, al diferir conceptual y constructivamente de un motor de combustión interna, por lo que acabamos de decir, las curvas características de un motor eléctrico son totalmente distintas. Miremos un motor, por ejemplo, un Renault 4 1.4 TCE, la curva de torque y la curva de potencia, ¿no? Fíjense, la curva de torque y la curva de potencia. Y fíjense lo que es un ZOE, que es un eléctrico de Renault. Creo que este ya está acá en el mercado funcionando. Miren qué curva de torque que tiene y qué curva de potencia, ¿no? ¿Qué denotan en uno y en el otro? ¿Qué diferencia importante hay? Por ejemplo, en las curvas de torque. Miren este y miren este. Tiene un torque mucho más instantáneo. Claro, de cero casi tengo todo el torque máximo, ¿no? Hasta una determinada cantidad de vueltas donde el torque baja en forma proporcional. Y con la potencia, Que es mucho más lineal. es mucho más lineal y después se me estabiliza. ¿Ven? Cuando llego a una determinada cantidad de RPM lo tengo estable. Acá llego a un pico máximo y después se cae. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos que tratábamos de trabajar en una zona donde coincidía esta curva, faltaría la curva de consumo específico, ¿no? Pero donde yo tenía una zona donde se me aproximaba el consumo específico mínimo, entonces yo decía, bueno, tengo la mejor oferta de par y la mejor resolución de aprovechamiento máximo de la potencia, que estaba en esta zona, ¿se acuerdan que decíamos entre 3.500 y 5.000 vueltas? 6.000 vueltas dependiendo del motor, ¿sí? Entonces, rompimos la cuarta pared acá, ¿no es cierto?
rompimos todo lo que parecía que era imbatible, que en estas curvas de los motores de combustión interna, los motores eléctricos pasan a tener una mayor estabilidad, con menor piezas en juego, lo que lo hace virtuoso en eso. ¿Se entiende? Miren, vamos a ver dos. Recién vimos el del Renault, fíjense el del Nissan Leaf y el Nissan 1.6. Miren, los dos tienen 109 CV de potencia. La potencia máxima es la misma, pero en realidad el motor eléctrico es más potente en casi todas las circunstancias. ¿Ven? Hasta 1000 RPM ofrece más del triple de potencia. Hasta 2000 RPM más del doble, y aunque las curvas se van acercando hacia los 6000, ¿ven? El naftero corta en los 6500, en los 6500 se murió, hasta acá llegó mi amor, y este sigue, hasta los 10400. ¿Ven? Este gap importante, esta diferencia que hay de aquí a aquí, es la ventaja que saca el motor eléctrico. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, profe. Lo mismo con la oferta de par, que yo de cero, es decir, del auto detenido, ya tengo una oferta de par fabulosa. 280 Nm, ¿sí? Y acá dice, por eso cuando se prueba un vehículo eléctrico por primera vez se es sorprendente, la sensación de potencia a bajas vueltas o a medias vueltas. Ni no es una sensación, es real. Es real. ¿Sí? Son mucho más potentes que un vehículo térmico o un vehículo de combustión interna equivalente en estas condiciones. ¿Se dan cuenta por qué? ¿Se dan cuenta el desarrollo de potencia? Si bien arranca de más atrás, se va emparejando porque es lineal, y después ya, una vez que se estableció en esta meseta, lo pasa por arriba el motor de combustión interna. ¿Sí? Con, obviamente, el rendimiento que tiene este motor. Yo cuando llegué acá, y estoy acá y quiero permanecer en estas 100.000 vueltas con esta oferta de potencia, le estoy haciendo sacar la lengua afuera al motor de combustión interna, ¿no? Lo estoy exigiendo al máximo. Sin embargo, este todavía tiene un tramo más para seguir. Miren. Lo mira así de costado, pone una marcha atrás, una marcha adelante, digo, una marcha más, y sigue. Acelera, va, el motor eléctrico, acelera y sigue. Puede llegar a las 9.000 vueltas y ya quedó ahí, en 6.500 no da más potencia. ¿Se entiende? ¿Está claro esto? Sí, sí. ¿Sí? Sí. Bueno, fenómeno. Entonces, el motor eléctrico tiene otro factor importante, ¿sí? Que el motor térmico es incapaz de girar por debajo del régimen de ralentí. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que habíamos hablado que teníamos que tener un régimen de ralentí y que lo veíamos en las curvas características? De hecho, volvemos un cachito y vamos a ver que tengo el ralentí, ¿ven? Que tengo el ralentí acá, y a partir del ralentí empiezo, ¿ven? 700 vueltas, ¿sí? 700 vueltas, ¿está bien? El azul es el naftero, el combustión interna. ¿Está? Entonces, si no tengo esos ralentí, ¿qué es lo que pasaba? El giro se vuelve inestable y se detiene. ¿Por qué? Y porque no tengo la inercia suficiente en RPM para que todo se mantenga en movimiento. ¿Por qué? Y porque tenía una armonía, ¿se acuerdan cuando habíamos hablado del equilibrado charlamos sobre el equilibrado de los cilindros, cómo enfasábamos, poníamos en fase cada uno de los movimientos de las cuatro etapas que teníamos de funcionamiento en el motor de combustión interna? ¿Se acuerdan que hablamos todo eso? Entonces necesitábamos que este ralentí mínimo, dependiendo del vehículo, ¿no? Hay vehículos que tienen un ralentí de 800, de 850 RPM. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Sí. Bueno. Entonces, ¿cuál es la ventaja del eléctrico? Que es capaz de girar igual de equilibrado y con el mismo par a 20 RPM que a 2000. A 20 RPM que a 2000. ¿Ven?
a 20, a 0, a 20, que a 2000. ¿Ven? O sea, no se despeina. Y desde 0 RPM dispone del par máximo, lo que vimos recién en el gráfico. ¿Sí? No se despeina, está siempre peinado para la foto. Bien, el motor eléctrico no necesita girar cuando el vehículo está parado, ni un embrague para arrancar la marcha. No necesita, es directo. ¿Está? Entonces, como para el inicio de la marcha, lo importante es el par y no la potencia, si le vamos acoplando una caja de 5 marchas, sería capaz de arrancar con toda suavidad en cualquiera de ellas, aunque lógicamente tenemos que ir usando las marchas más largas en función de las aceleraciones, ¿no? Eso es más que lógico. Pero no tendría problema. ¿Por qué? Y porque dispongo de la oferta de par desde 0 RPM. ¿Se entiende? ¿Está bien? De hecho, el motor eléctrico no está girando cuando está parado. Gira cuando yo lo demando, cuando acelero. Cuando estoy parado no gira. ¿Está? Eso es una gran ventaja. También es una gran ventaja desde el punto de vista del rendimiento energético. ¿Por qué? Y porque en un motor eléctrico la relación entre la energía que absorbe y la energía mecánica que ofrece me da el rendimiento. Entonces, ahí es lo que hablábamos antes. Fíjense, se montan motores de alto rendimiento con una eficiencia media del 90%. O sea que tengo una eficiencia maravillosa. Maravillosa. ¿Sí? O sea que, ¿por qué puedo lograr eso? Bueno, porque lo que hablábamos antes, tenemos muchísimo, o sea, no tenemos casi elementos que rozan entre sí. Es decir, no tenemos consumo debido al bombeo, debido al rozamiento, debido a los gases de escape. No tenemos nada de eso. ¿Sí? Fíjense, un litro de nafta contiene un equivalente a 9,7 kWh y el litro de diésel 10,3 kWh. Podemos hacer un promedio de 10 entre los dos. ¿Sí? Si se lo compara la eficiencia de distintos vehículos, eficiencia del vehículo, no del motor, eficiencia del vehículo, no del motor, se puede comparar, por ejemplo, un eléctrico como el Leaf con un naftero eficiente como el Golf, ¿sí? 1.4, 122 caballos. Y un diésel como el Golf, 1.6, 105 caballos. Los consumos homologados, ¿cuáles son? Fíjense. El Leaf habla de 13,7 kW por cada 100 kilómetros, dividido el rendimiento, nos da 16, kW por cada 100 kilómetros. ¿Sí? Y el Golf, haciendo la conversión, nos da 4,7 litros por cada 100 kilómetros, multiplicado por 10 kWh por litro, nos termina dando 48,4 kW por cada 100 kilómetros. Y el Golf 1.4, 58,2 cada 100 kilómetros. Fíjense, si yo comparo este con este es 3 veces más. Y este se acerca a 4 veces más. ¿Se dan cuenta? ¿Dónde está el ahorro? Esto llévenlo en horas de uso o en kilómetros de uso por año. ¿Cuál es el ahorro? Muchísimo. 3 veces menos estoy gastando. 3 veces menos. ¿Está bien? Comparando vehículos de la misma categoría de desarrollo de potencia. ¿Está? ¿Se entiende lo que estamos comparando? Sí, Jorge, perfecto. Bien, entonces, ¿por qué creemos? Entonces, y acá tenemos una transmisión, ¿ven? Acá tenemos una transmisión directa, donde tengo el motor eléctrico, tengo el acople, tengo una cajita diferencial, tengo un par de engranajes y se acabó la historia. Porque acá tengo la caja de velocidad y se acabó la historia. No tengo más elementos en juego. Aparte que es mucho más compacto, más chico, tengo mucho, obviamente que tengo otros periféricos que en un vehículo de motor de combustión interna no existen, pero bueno, es un layout apto, lógicamente diseñado para que funcione este motor eléctrico. Este vehículo eléctrico, perdón, con una transmisión acorde al vehículo eléctrico. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Tengo una cantidad mucho menor de elementos en juego
como habíamos dicho antes, una ausencia de rozamientos, una ausencia de inercias, lo cual me permite arrancar como arranco de cero con la oferta de momento torsor, ¿sí? O de par, y eso me lo hace mucho más eficiente, ¿sí? Es decir, tiene todas las de ganar, el motor tiene todas las de ganar, y además, al no tener elementos distorsivos en el medio, esa potencia que genero a partir de la energía eléctrica, la puedo transformar en energía mecánica casi en un 100%. Porque si yo tengo un rendimiento del 90%, ¿qué me está diciendo? Que tengo un 10%. Hay motores eléctricos que tienen un rendimiento mucho más alto, 95, 96%. Pero como tengo todo eso, después lo vamos a ver más en detalle, algún ejercicio vamos a hacer para que lo entiendan bien. Pero como tengo componentes en el medio, bueno, cada uno toma una partecita, ¿sí? Y me disminuyen ese rendimiento del 100%, es imposible, es inalcanzable. ¿Sí? Es inalcanzable porque siempre hay elementos que están en juego, que están en fricción y que me consumen. ¿Sí? De hecho, algo de temperatura en el motor eléctrico hay, y tiene refrigeración el motor eléctrico, porque el paso de la energía genera por efecto Joule temperatura, entonces temperatura hay. Y eso, en alguna medida, genera pérdida, pero no la pérdida de un 66% o 67% como teníamos en el caso del motor de combustión interna. ¿Sí? Eso te iba a Entonces, preguntar, Jorge, ¿tienen sí, refrigeración, ¿no? Los autos así de calle, por lo menos, eléctricos? sí, claro, sí, sí. O sea que Sí. levanta temperatura un motor Y eléctrico. mirá, hagámoslo al revés. ¿Vos tenés bombeador o algún motor, algún equipo en tu casa? ¿Un motor eléctrico? Eh, ¿Sí? sí, calculo. Bueno, ¿cómo? No sabés si tenemos, sí, tenés que tener algún motor, tenés. O un motorcito, no sé, una piedra en el galpón de tu casa donde afilás los cuchillos, no sé. ¿Tiene algo de eso? Bueno, Sí. cuando está andando, o el motor del bombeador, o el motor del compresor, el que mueve el compresor, después que están dando 10 minutos, no le pongan la mano encima, porque por ahí te podés quemar o te puede dar una patada si no está bien aislado. Pero acerca la mano y vas a ver que hay desprendimiento de calor. ¿Sí? Hay desprendimiento de calor porque hay un rotor y un estator que están girando con una separación, con un huelgo, pero hay una producción de energía. Lógica. ¿Está bien? Hay Bien. una producción de energía. Ahora, no es la misma producción de energía que vos tenés en un motor de combustión interna. No es la misma temperatura. ¿Está? Claro, mucho menor, sí. Claro, nada que ver. Nada que ver. Muchísimo menos. Por eso que necesito menos elementos en juego para que funcione. Y además los tipos de bobinado, los tipos de materiales que tienen estos motores son ya muy desarrollados y muy dedicados para un vehículo. No es para mover el motor, no es para mover el compresor, el bombeador o la bomba para llenar la pileta. No estamos hablando de un motor con otra categoría de motor eléctrico. ¿Está bien? ¿Se entiende? Bien. Bueno, fenómeno. Entonces tenemos mucha ventaja, y si los motores eléctricos tienen un rango de revoluciones más amplio que el habitual para un vehículo de combustión interna, y a diferencia de los Nastero dicen, entregan el par y la potencia máximo eficiente en un rango extraordinariamente grande. Ustedes vieron que hasta los 6.500 llegaba y el motor eléctrico se extendía hasta las 11.000 RPM, podía dar hasta 11.000 RPM, o sea, el rango de revoluciones es mucho más amplio. ¿Sí? Puede girar sin ningún tipo de problema a velocidades muy altas sin dejar de dar la oferta de par. Con lo cual yo tengo fuerza en ese motor en forma constante y permanente. Y potencia lo mismo. ¿Sí? Potencia lo mismo. ¿Está bien?
Entonces, ¿cómo machear de alguna manera? No machear, sí, vamos a llamarlo, vamos a decirlo en castellano. ¿Cómo coordinar y cómo ofrecer la mejor solución posible en ese campo de soluciones deseada, ¿sí? Que lo llamamos zona óptima de funcionamiento del motor? Entonces, en los vehículos eléctricos, el diseño de los vehículos eléctricos, lo que se busca es una relación de transmisión que me permita tener una buena aceleración y una velocidad máxima, ¿sí? Pensando que el máximo de RPM que yo pueda llegar a aspirar sea de 20.000 RPM, ¿sí? Si quiero llevarla a los 20.000 RPM y no por eso se me pegue el bobinado o empiece a largar olor el motor, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría si esto mismo lo traslado a un motor de combustión interna? Sería imposible, ¿sí? Sería imposible, porque tendría que arrancar como habíamos visto cuando vimos por qué le poníamos el grupo reductor, después por qué le poníamos la caja de velocidad, el embrague y todo lo que vimos. ¿Por qué? Bueno, porque necesitaba ir atendiendo todas las condiciones que el motor de combustión interna, por su inestabilidad e ineficiencia para ofrecer torque y potencia todo el tiempo, de forma que ir embragando, o sea, teniendo un embrague para ir pasando de marcha hasta llegar a la marcha más deseable, que es la quinta marcha, pero necesito una RPM muy alta para que el motor esté casi en las mismas revoluciones que el auto esté en su grupo diferencial, esté prácticamente con las mismas revoluciones que salen del motor. Pero ¿qué pasaba? Si yo hiciera al revés, como veíamos, si no le ponía una oferta de velocidades y de relaciones, ¿se acuerdan cuando hablamos de las relaciones de transmisión? ¿Qué iba a pasar si yo tuviera una relación única? Para tener una buena aceleración no iba a superar de los 70 km/h, que era lo que pasaba con los vehículos primitivos, que tenían 2 marchas. Después se le puso una tercera marcha, después caja de cuarta, y después caja de cuarta, caja de quinta. Entonces ya fue mejorando, pero siempre con las limitaciones que tiene un motor de combustión interna. Y lo mismo que si la velocidad máxima se diseñara para 200 km/h, sería imposible que pudiera estar parado. No tendría el torque para eso. ¿Se entiende? Este problema no lo tengo en el motor eléctrico. No lo tengo. No lo sufro en el motor eléctrico. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Está bien? Sí, entonces, ¿cuáles las limitaciones con las que ya vienen de origen estos autos? ¿Sí? Que van a trabajar cómodamente en una zona de entre 170 y 130, cómodamente, van a tener un límite de velocidad que lo vas a controlar electrónicamente en función de la demanda que te va a dar en la zona de mejor solución de compromiso entre aceleración y velocidad máxima, que va a estar en esta franja, ¿sí? No vas a tener por ahora, motores eléctricos que te desarrollen 220 km/h, 230 km/h. Vamos a trabajar en esta velocidad como máximo. Después, obviamente, de 0 a 130 lo vas a ir llevando progresivamente con la disponibilidad de torque y la disponibilidad de potencia que nos dan las curvas esas que vimos en las filminas que nos antecedieron a esta. Pero con la limitación de velocidad, es lógico. ¿Sí? ¿Por qué? Y bueno, porque está en función de un motor eléctrico que me lo da. No tengo un motor de combustión interna. ¿Se entiende esto, no? ¿Se entiende? Bien. Sigo entonces. Entonces, ¿cuáles son los criterios de selección para un motor eléctrico? Bueno, el torque y la potencia de pico,
la velocidad de operación, o sea, en qué velocidad de operación va a estar más cómodo, esto que estábamos viendo recién, hace un momento, la extensión de la región de operación a potencia constante, es decir, durante qué en qué rango de velocidades yo tengo de RPM, tengo la potencia a oferta constante, la facilidad de control, la relación potencia y peso, ¿sí?, del vehículo con la potencia desarrollada, ¿no? Siempre es el vehículo con una carga normal. El nivel de ruido, que la verdad que en los motores, vieron que en los motores eléctricos muchos fabricantes le están poniendo un poco de ruido para que se perciba, para que el transeúnte lo escuche, o hubo mucha gente que desea que haya ruido de motor porque está acostumbrado a que se sienta un ruido. Nivel de interferencia electromagnética, que eso puede generar distorsiones. Digamos, los equipos hoy de los motores, de los autos eléctricos, vienen con algo así como unos detectores de nivel de interferencia electromagnética, y tienen unos sistemas de protección para que no dañen al motor, ¿sí? Si yo entro en un campo electromagnético o hay una generación de campo electromagnético, no me dañen el motor. Requerimiento de mantenimiento, costo de producción masiva, etcétera, etcétera. Después cada fabricante pone más. Pero el criterio de selección va a andar por acá, ¿sí? Que es todo esto nuevo que nos va a empezar a apabullar a futuro los vendedores de autos eléctricos, ¿no? Cuando los vendedores de autos eléctricos nos digan, tiene un nivel de interferencia electromagnético de tantos hertz. Entonces nosotros vamos a decir, ¿y eso qué es? Vamos a ir aprendiendo a medida que esto se masifique, ¿no? Vas a tener una velocidad de operación de tanto. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿No? ¿Y eso cómo es? ¿Sí? Así como hoy tenemos algunos parámetros ya muy establecidos. ¿Sí? ¿Qué preguntas? ¿Consultas? ¿Dudas? Ninguna. Por mi parte, todo claro. Aiuto, como dicen los italianos, ayuda. ¿No? ¿Está todo claro? Pero, qué bárbaro. Me voy Sí, por mi tranquilo. parte, sí, Jorge, todo claro. Bueno, yo después le subo voy a agregar ahí donde faltaba la unidad de resistencia, el LOM, se lo agrego, y después le subo esta presentación en el campus, así la tienen disponible. Nos vemos ¿está bien? Viernes que viene nos vemos, jóvenes. Llegamos a las 18, puntual. Buen fin de semana. Hasta luego. Dale, buen fin de... Chicos, Ah, profe. recuerden que el trabajo Igualmente de para pintura. ustedes. Gracias. Chao, Dale. chao.